acompaña en el estudio Despierta Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda del gobierno actual. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Subsecretario, muy buenos días. A ver, tuvo un efecto en la cotización peso-dólar, un efecto negativo para el peso. ¿Esta idea de un senador de Morena de poner esta iniciativa para descalificar a las calificadoras? Mira, yo no sé si tuvo, el peso tiene cambios todos los días, no ayuda, son elementos que crean incertidumbre. Yo creo que lo que todos tenemos que abonar es a fortalecer las instituciones del sector financiero, y una de las instituciones son las calificadoras. Las calificadoras efectivamente tienen muchas cosas que mejorar, pero han avanzado muchísimo. Recordarás, uno de los grandes cuestionamientos que se les hizo fue alrededor de la crisis del 2008-2009. Sí, fue el momento de crisis de las calificadoras. Porque en Estados Unidos había bonos que fueron calificados como AAA. La gran equivocación de Así es. de las Pero desde entonces se han hecho cosas muy importantes. Una de las cosas que se ha hecho por regulación internacional, se separa el área comercial de las calificadoras, es decir, la que vende los servicios de las calificadoras, de quien emite la calificación. De tal forma que no hay una contaminación de la parte de negocio, para dejar que la calificación sea lo más objetiva posible. Subsecretario, ¿esta es una estrategia o hay detrás una estrategia para acalambrar, digamos, a los mercados? Es decir, aquí seguimos teniendo nosotros el mando y en cuanto querramos vamos a poder cambiar las cosas. Sucedió cuando se puso en la mesa del debate el asunto de las comisiones bancarias, que fue un senador, y después el observador dijo no, y Morena en general, el liderazgo dijo no. Lo mismo sucedió en esta ocasión. ¿Es una estrategia un poco para decir aquí tenemos el mando y cuando querramos lo vamos a utilizar? No, todo lo opuesto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde la Secretaría de Hacienda es fomentar un crecimiento sano, responsable, en condiciones de mercado del sector financiero. El sector financiero tiene muchísimos contrapesos, tiene la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nosotros nos encargamos de preparar las políticas de financiamiento. El Banco de México interviene. Eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que lo que estamos observando es un aspecto interesante de la forma en que está evolucionando el país, y a la que tal vez tenemos que tenerle un poquito de paciencia. A diferencia de hace muchísimos años, tenemos un sector mucho más participativo, los ciudadanos, los mariachis, y también los legisladores. Y yo entiendo que hace poco oí a alguien... Pero los mariachis no mueven los mercados, ahora, ¿no? Después de pero nos mueven a nosotros. Nos mueven cuando ponen el mariachi loco en las fiestas. Pero... Después del asunto de comisiones bancarias, recuerdo muy bien que Ricardo Monreal salió a decir, a partir de ahora, y cuando hablaron con los banqueros, dijeron, ya no vamos a presentar iniciativas que puedan poner nervioso al sector financiero, vamos a acordar primero al interior y después vamos a presentar iniciativas, digamos, coordinadas con la Secretaría de Hacienda, en fin. Esto, pues, mira, nosotros hemos planteado una serie de elementos, hemos estado trabajando con ellos en muchísimos términos. Entendemos que los legisladores, incluso de manera individual, tienen el derecho a presentar iniciativas. Y también no queremos mucho opinar sobre eso, porque una parte importante, así como hay un armado y una arquitectura institucional del sector financiero, hay un armado institucional de pesos y contrapesos en el país, y el Poder Legislativo es otro contrapeso. Pero, subsecretario, ¿no sería bueno organizarles un curso tutorial, un ABC de finanzas para los legisladores, para que medio empiecen a entender este complejo mundo? En materia energética habrá otro, pero en materia financiera que les toca a ustedes, un ABC para los legisladores, ¿no? Sí, mira, yo entiendo que es muy complejo. Lo mismo tienen que legislar sobre educación física, nutrición, finanzas, calificadoras. Por eso hay que legislar sobre lo que uno no sabe, ¿no? También. Sí, pero tienen que votar de todo. Pero esa es una muy buena idea. Yo creo que nosotros hemos tratado de estar cercanos a ellos. Lo hacemos de forma específica cuando se nos cita a comparecer. Tenemos reuniones permanentemente con ellos, pero yo creo que a la luz de lo visto probablemente tenemos que acercarnos aún más con ellos. ¿Preocupa el dólar en su máximo de este año? No, yo creo que no. Yo creo que no. Es un nivel por abajo, por ejemplo, de lo que estuvo en noviembre, etcétera. Tenemos que acostumbrarnos a que esos son vaivenes. Hay otras cosas que nos preocupan más. Con esto de las calificadoras, ¿sienten que les sacaron tarjeta amarilla? No, yo creo que primero te diría dos cosas. Una, a mí no me sorprende los movimientos que hicieron las calificadoras. Ya la veían venir. Sí, mira, hay cosas muy específicas y el punto que tenemos que tener muchísima mayor atención es Pemex. Y déjame darte 4 elementos. En el año 2004 el país producía 3.2 millones de barriles por día. En el año 2012 producía 2.4 de millones de barriles por día y hoy apenas estamos produciendo 1.7 de millones de barriles por día.
Entre el 2012 y el 2018, la deuda de Pemex pasó de 50,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares. Entonces, en un lapso, digamos, de 14 años, la producción cayó casi a la mitad y la deuda aumentó en el doble. Entonces, es esperable, no es sorpresivo que las calificadoras hayan... Lo que nos toca ahora es revertir esa tendencia. Ahora, lo que no advierten las calificadoras lo actúan los mercados. O sea, veríamos eventualmente una presión en tasas de interés, un incremento en el tipo de cambio, si no hubiera esa advertencia previa a las calificadoras, ¿no? Son el mensajero al final del día, ¿no? Y algunas de estas cosas en realidad ya estaban descontadas, ¿no? Los mercados, sobre todo los grandes inversionistas, van dando seguimiento a lo que hacen y dicen las calificadoras, pero van dando seguimiento también a lo que pasa en el mercado, van dando seguimientos a los informes de nosotros, a los propios seguimientos de Pemex, etcétera. Ahora, hace un ratito nos decía, hay cosas que me preocupan. ¿Cuáles son estas cosas que le preocupan al subsecretario de Hacienda? Mira, lo más importante, y en eso estamos trabajando, es cómo revertir la tendencia en la caída de la plataforma de producción de Pemex, ¿no? Los especialistas dicen que no es suficiente lo que han presentado para el plan de... Yo creo que fue el primer paso. O sea, y déjame decirte cuál es el problema desde nuestro punto de vista de Pemex, ¿no? Ha habido decisiones que probablemente pueden ser, desde el punto de vista estratégico, cuestionadas. Por ejemplo, se apostó a Chicontepec y se esperaba que produjera 800,000 barriles por día hoy. No, fue una decisión equivocada. Se trató de acelerar la producción de algunos de los pozos importantes el año pasado, se le inyectó agua de más, se inundó el pozo, etcétera. Y hay casos muy conocidos de corrupción, etcétera. Pero eso no explica la situación en que está Pemex hoy. Lo que explica la situación... Ni la corrupción explica la situación en que está Pemex. La situación en la que está Pemex hoy contribuye, y de manera importante. Pero la razón por la que Pemex está hoy en esta situación es porque Pemex es una empresa que está sobregravada. Es decir, el Estado le quita recursos para poder financiar nuestros presupuestos. Y esto pasa por una razón muy específica. Nosotros, a pesar de ser un país de ingresos medios relativamente avanzado, solamente recaudamos el 13% del PIB en impuestos. El resto, tradicionalmente, lo hemos cubierto con recursos de Pemex. Real, la situación de Pemex lo que oculta es un problema más específico, y es que nosotros recaudamos poco. ¿Cómo están arrancando las finanzas públicas en este inicio de año? Aparentemente hay una baja recaudación, pero también un gasto bajo. No han aprendido todavía a gastar. ¿Cómo lo ven? No, mira, la baja de recaudación no estaría yo completamente de acuerdo. Lo que se vio en el primer reporte fue que había habido una caída en la recaudación del IVA, pero el IVA en realidad, como nosotros lo reportamos, es como un ingreso neto. Es decir, la recaudación bruta fue mucho mayor, pero nos encontramos que había montos importantes de IVA que teníamos que regresar de años anteriores. De hecho, lo que regresamos en enero fueron 12,000 millones de pesos de IVA, ¿no? Entonces, esos ingresos, aunque estaban en la tesorería, no eran de nosotros. Le correspondían a los mexicanos, a las empresas, etcétera, y lo correcto era regresárselos, ¿no? Entonces, para evaluar cómo van los ingresos, lo que tendríamos que sumarle esos 12,000 millones de pesos, y entonces las cifras ya no se ven mal. ¿El gasto? El gasto ha venido arrancando de manera un poquito más lenta. ¿Es cierto que tuvo el arranque peor? O sea, siempre es normal que cuando llega un sexenio, pues ahora sí que están viendo dónde, ¿no? Hay una curva de aprendizaje. Pero que de todos los sexenios, ha sido el que más tardó el gasto en arrancar y el que peor fue la caída. Mira, hubo una cosa de diseño, que era, los programas sociales tuvieron un cambio en su forma de estructuración, pero sobre todo una cosa muy importante es que quisimos verificar efectivamente que los beneficiarios existían. Y no necesariamente existían. Por ejemplo, pues los adultos mayores, a lo mejor algunos ya habían fallecido, algunas de las personas que habían migrado, y entonces se fue haciendo un censo para hacer un mapeo específico. ¿Todos esos padrones ya están listos y ya están depurados? O sea, yo creo que estamos como un 80-90%, pero lo que sí hemos hecho es, con la parte de los padrones que están corroborados, hemos empezado a aumentar el número de transferencias. En febrero van muchísimo más altas de lo que... ¿El IEPS a las gasolinas ha sido un salvavidas para las finanzas públicas? Sí, mira, el IEPS en realidad es lo que nosotros llamamos una cobertura natural, ¿no? El precio de la gasolina se mueve con el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo va para abajo, caen nuestros ingresos por petróleo, pero aumenta el ingreso asociado al IEPS de las gasolinas. Y cuando va para arriba, nosotros tenemos que aumentar el estímulo en el IEPS de las gasolinas. Esto es algo que opera, yo diría, por lo menos desde hace 20 años, que tiene una distorsión importante que en algún momento vamos a tener que atender. Los IEPS, para aclarárselo a su público, son impuestos que se le aplican a bienes que causan algún mal. Es decir, se le aplica al alcohol,
se le aplica a la gasolina porque contamina, a los cigarros. Y entonces la idea de esos impuestos en el mundo es tratar de disuadir el consumo de ellos. En el caso de México, dado el impacto tan fuerte que tenía en la inflación, desde mediados de los 90 más o menos se hizo que el IEPS funcionara en el sentido opuesto. Sí, que fuera como un amortiguador. Y más con el gasolinazo de Peña Nieto en 2017. Ahora, ustedes están dejando el IEPS libre en la gasolina, ¿no? Mira, no necesariamente. El compromiso del presidente es tratar de dejar... Sí, pero o sea, en lo que llevan en estos 3 meses, la gasolina está costando como 4 pesos más que si se hubiera seguido el modelo de Peña Nieto de apechugar el IEPS. Bueno, el modelo lo que estamos nosotros es que no tiene que subir la gasolina más del crecimiento de la inflación. Con subsidio. Con subsidio. Ahora, ¿les ha entrado una lanita extra por el IEPS? Sí. Por ese precio de la gasolina. Sí. ¿Cómo de cuánto es más o menos? Uy, no sé ahorita. Pero, por ejemplo, a partir de la semana Pero son pasada... como 4 pesos por litro de Magna, por ejemplo. Es ¿no? mucho dinero, depende, pues. depende de dónde esté. Por ejemplo, a partir de la semana pasada... No, sigo en promedio en estos 3 meses. En estos 2 meses. Diciembre, enero, febrero. Yo me refiero al año fiscal. Ah, ok. Bueno, pero sí les ha entrado un extra. Sí, entraba. Ahora, ¿esperan que el primer trimestre tenga crecimiento negativo, o sea, de crecimiento, o que sea crecimiento cero? O sea, ¿por ahí se la esperan? No, mira, yo creo que el problema no es si va a ser negativo o va a ser cero. El problema es que el país crece muy poco. Si uno toma desde el año 1993, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio del país es de 2.4%. Con una población que crece al 1.5%, el crecimiento del PIB per cápita es de apenas el 1%. Es uno de los crecimientos más bajos. El crecimiento que hemos observado en el año pasado y lo que se espera para este año está en línea con eso, lo cual es muy pobre. Ese es el problema. O sea, el problema es que estamos creciendo a tasas de 2%, los estimados... Pero el primer trimestre va a ser malo. El primer tema, vamos a ver. ¿Cuál es su estimación de crecimiento de la economía mexicana para este año, de la Secretaría de Hacienda? Mira, la estimación nosotros oficial es de 2%. Pero ya no. El Banco de México y la mayor parte de las corredurías están entre 1.7 y 1.8. Pero la han ajustado a la baja, ¿no? Nosotros no ajustamos en el día a día. Sí, por supuesto. Sí, Ahora, si hay una baja en el crecimiento económico, si la recaudación tropieza por esto, ¿harán los recortes para que el presupuesto no se salga de...? El control de la posición fiscal se hace día a día. Nosotros sí vamos observando los flujos en la tesorería de entrada y salida, y lo que se va haciendo es se va modulando el crecimiento de los programas, de tal forma que si algún programa tiene espacio, se va retrasando un poco en función de las finanzas públicas o se va acelerando. A propósito de, ¿la refinería en Dos Bocas está congelada o desechada? No, lo que yo entiendo, y yo no estoy todos los días en el sector energético, hay una decisión de hacer una serie de obras básicas en la parte de la costa en el 2019, ninguna obra mayor en el 2019. Muchísimas gracias por venir. ¿Algún otro mensaje a los mercados antes de que abran? Que se queden tranquilos y que nos tengan paciencia. Estamos trabajando con todos y vamos a trabajar con los legisladores también. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y muy buenos días, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público.